Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de GPS Merval, este espacio en el cual analizamos a la bolsa local argentina. Mi nombre es Maru Cape, por si es la primera vez que te sumás a este canal de YouTube. Ante todo te doy la bienvenida. Y en este video, ya que estamos comenzando un nuevo año 2025, seguramente con un montón de proyectos personales, cada uno de nosotros, pero también es un año en el cual considero que el Merval está iniciando una etapa nueva. Por eso en este 2025 voy a estar empezando a trabajar con una nueva hipótesis. ¿De qué hipótesis se trata? Bueno, vamos con el spoiler directo. Voy a considerar que ya con este Merval de 2.300 puntos estamos iniciando la zona alta del ciclo de la bolsa argentina. Es la primera vez en estos prácticamente 5 años desde que estamos trabajando con esta teoría de un nuevo inicio de mega ciclo iniciado en el año 2020. Luego de 5 años es la primera vez que empiezo a diagnosticar el Merval desde esta nueva etapa. Es decir, que estamos empezando a iniciar lo que es la zona alta del ciclo. Por eso el video justamente es justificar, traer la información en qué me baso para armar este diagnóstico y por supuesto cuál es la mirada estratégica, si es correcto el diagnóstico que estoy trayendo. Así que sin más, vamos con todo, con esta nueva hipótesis, vamos con todo en este nuevo año 2025 y por supuesto muchísima suerte para todos con esto nuevo que nos espera en la bolsa argentina. Entonces, nueva hipótesis del ciclo argentino. Entendemos que, por lo menos en nuestras hipótesis a lo largo de estos años, es que en el 2020, 2021, 2022 atravesamos lo que fue la zona baja, después atravesamos la segunda zona, que es la zona intermedia durante el año 2023, 2024, que son los años en los cuales ya la tendencia quedó confirmadísima. O sea, estábamos en la fase de la tendencia alcista, pero que aún todavía no veíamos excesos. Año pasado y el anterior, nuestra postura siempre fue no hay excesos, por lo tanto, si no hay excesos, no hay riesgo de bear market. Por lo tanto, toda corrección que veamos en el camino son correcciones de corto plazo que hay que soportar o que por lo menos eso es lo que yo estaba haciendo. Después, por supuesto, cada uno hará lo que quiera, pero en mi caso, como yo no tengo ningún tipo de habilidad para poder evitar esas correcciones de corto plazo y mi objetivo es mayor, mi objetivo siempre fue ir a buscar la zona alta del ciclo, entonces esas correcciones hay que soportarlas, ¿sí? Que son todos los golpes que uno viene acumulando en el camino, pero que también cada golpe soportado es una acumulación de ganancia que viene arrastrando al día de hoy. Y ya creo yo que empezamos la tercera etapa, la zona alta, 2025. Pero aclaro, inicios, inicios de la zona alta. Fíjense cómo cada una de estas zonas de un ciclo no es que se alcanzan de un día para el otro y lleva años desarrollarse. Entonces, cuando hablo de inicios de zona alta, significa que estoy empezando a ver excesos. Ahora sí, estoy empezando a ver excesos. Y que estos excesos tampoco no son lo suficientemente exagerados como para poder hablar, por ejemplo, de una burbuja, ¿sí? A esto me refiero con inicios de la zona alta. Por eso, reitero, recién a partir de ahora, yo por lo menos, bajo mi hipótesis y la teoría de los ciclos con la que manejo, yo entiendo que sin excesos no existe, no existe el riesgo de bear market. Es decir, hasta el momento no vimos riesgo de bear market porque no había excesos. Por lo menos nosotros pudimos diagnosticar que no había. Nos encontrábamos en la zona intermedia. Ahora sí, empezamos a dejar atrás esa zona intermedia, ya estamos empezando la zona alta, lo cual significa que hay excesos. Entonces, cuando hablamos de excesos, sobre todo para quienes sean nuevos, sean palabras nuevas que quizás no hayan escuchado, nosotros entendemos que la bolsa y la economía
no se mueve en una línea recta, sino que se mueve en una forma sinuosa o una forma cíclica por las emociones del ser humano que se mueven como un péndulo de la codicia al miedo y del miedo a la codicia. Entonces, nosotros en vez de ver a la bolsa y a la economía como simples altibajos, en vez de estar viendo qué puede pasar a futuro, tratamos de diagnosticar si hay excesos. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un punto medio, un punto de neutralidad, donde no hay ni demasiado optimismo, pero tampoco hay depresión, donde la economía se está moviendo a un ritmo medianamente normal. En general, las economías tienden a crecer. Son los momentos donde también están las valuaciones justas de los activos. Pero todo eso pasaría si el ser humano no tuviese emociones y todo se moviese en línea recta. Cuando empieza este péndulo a funcionar, yendo del miedo a la codicia, de la codicia al miedo, es cuando aparecen los excesos, las exageraciones. Los excesos son los que encontramos en los puntos extremos de los ciclos, las crestas y los valles. Esos movimientos de excesos generan tendencias. De la misma manera, volver al punto medio, que es la base de nuestra teoría, al punto medio siempre volvemos a través de un movimiento de ajuste, también genera una tendencia. Así es como se van formando estos movimientos cíclicos a través de las emociones. Si quieren profundizar un poco más sobre todo esto, más allá de todos los videos que encuentran en mi canal de YouTube, pueden ver también aquella presentación que hice el año pasado en el evento de Rankia, donde explico cómo funciona el mercado desde nuestra perspectiva cíclica. Bien, entonces a esto nos referimos con excesos y ajustes. Exageraciones son los excesos, son excesos de euforia, excesos de depresión, lo cual por supuesto encontramos en esos extremos de los ciclos, que son también los momentos extremos de crisis y de auges, por ejemplo. Entonces, nosotros no hacemos predicciones, ya saben que a lo largo de todos estos años jamás intentamos predecir quién iba a ser el próximo presidente, quién iba a ser el próximo ministro de Economía. Nosotros nos desentendemos completamente de esas cosas. Nosotros no tratamos de adivinar qué va a pasar a futuro. En su lugar, nosotros hacemos diagnósticos. Analizamos al mercado y que en todo caso, si analizamos a la economía, no la analizamos desde el punto de vista de lo que va a pasar, sino entendiendo si hay excesos o no, en qué parte del ciclo estás. Y que en todo caso nuestra única predicción a futuro es de que las emociones van a seguir existiendo y que por lo tanto siempre vamos a ir en búsqueda de dichos excesos, ya sean positivos o si son negativos. ¿Cómo armamos nuestro diagnóstico? Combinando herramientas del análisis del ciclo económico, del ciclo emocional, del ciclo fundamental y del ciclo del análisis técnico. Entendiendo que en cada una de todas estas etapas que vemos en el gráfico, podemos identificar, estamos en la crisis, estamos en la expansión, en el auge o en la recesión, en el ciclo económico, emocional, que estamos en el abatimiento, en el optimismo, la euforia o estamos en el pánico. Vamos a sacar un poquito el video para que se pueda ver bien. Ciclo fundamental, hay subvaluación, precio justo, sobrevaluación, o volvimos a un precio justo luego de la tendencia bajista. Y después lo mismo, ciclo del análisis técnico, que estamos en la fase de acumulación, tendencia alcista, distribución o tendencia bajista. Nosotros lo que intentamos hacer es diagnosticar, identificar dónde nos encontramos a través de la combinación de estos 4 análisis. Entendiendo que en realidad, si tuviésemos como una especie de herramienta mágica, diría yo, o en principio, en realidad, siendo un psicólogo que pueda analizar las emociones, obviamente, yo no lo soy. Puedo tener una mirada, puedo tener una opinión al momento de ver el mercado y decir, bueno, ¿cómo está? ¿Está abatido? ¿Tiene esperanza? ¿Hay entusiasmo? ¿Qué hay en este momento? Yo en mi análisis traigo, bueno, creo que estamos atravesando lo que sería el entusiasmo, la emoción en el ciclo emocional.
Sí hay cosas que puedo decir concretamente que ya no estamos. Así como en su momento identificamos el abatimiento cuando escuchábamos a los inversores hablar del mierdal o del merdal, así como luego identificamos la esperanza cuando empezamos a escuchar este nombre de la mervaleta, esta esperanza que de alguna manera promete, ¿no? Como un buen futuro, pero tímido, ¿no? Porque todavía no estamos ahí, porque todavía no está floreciente. Hoy se sigue escuchando Mervaleta. Por eso yo también estoy esperando a que algún día aparezca este nombre o el nombre que le quiera poner el mercado, ¿no? El To the Moon, para hablar de euforia. El tema es que, a ver, hacer este análisis, si yo digo, bueno, estamos iniciando la zona alta del ciclo, porque creo que hay entusiasmo, queda como un análisis totalmente, digamos, subjetivo, vacío, porque, a ver, es algo cualitativo y es algo extremadamente subjetivo mío. Entonces yo necesito transformar este análisis en algo cuantitativo, en algo medible, en algo en lo cual yo pueda traducir en números esto que estoy viendo de manera emocional. Por eso tenemos datos a través de, por ejemplo, lo que fueron las 3 señales macro que nos ayudaron a poder definir esa hipótesis de inicio de ciclo en el año 2020 y que yo puedo seguir utilizando este análisis que lo venimos aplicando durante estos años y que lo vamos a seguir haciendo para identificar si hay excesos o no, donde entendemos que el Merval es una perfecta explicación y combinación de lo que hacen estos tres ciclos, el riesgo país con el ciclo de la deuda, el PBI con el ciclo económico y el tipo de cambio real en el ciclo de la moneda. Son los 3 ciclos principales de Argentina, son los que mejor, por lo menos en mi teoría, mejor explican el comportamiento del Merval, tanto desde el punto de vista de los excesos como de las tendencias. Los cambios de tendencia ocurren en los mismos momentos en estas variables y en el Merval, a veces con alguna diferencia quizás de hasta un año más o menos, pero todos van cambiando la tendencia en el mismo momento. Por eso, si podemos ser capaces de identificar el cambio de tendencia de al menos una de estas 3 variables, tenemos muchas probabilidades de estar identificando el cambio de tendencia del Merval. Bien, vamos a comenzar con el del riesgo país. Recordamos entonces que cada máximo del Merval está explicado por cada mínimo del riesgo país. El Merval y el riesgo país son gráficos espejados, son opuestos, es lo que visualmente están viendo en la pantalla. Se ve claramente que son un espejo y cada cambio de tendencia de una variable implica el cambio de tendencia de la otra. Entonces nosotros hoy, 8 de enero, estamos en estos 561 puntos. Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a definir si tenemos excesos o no. Este es el riesgo país con sus grandes momentos de crisis, que son las del año 2002, y el que creemos nosotros que fue el del año 2020, no solamente por los valores alcanzados en 4.000 puntos, que históricamente es un valor altísimo respecto de la historia, sino que luego de detectar el exceso pudimos detectar el cambio de tendencia a través de una noticia que fue el acuerdo de los bonistas. También encontramos otros ciclos menores, como aquel máximo encontrado en la crisis subprime en el año 2008, y también encontramos aquel máximo encontrado en el 2012, momento del primer cepo. Y al revés, los momentos de cambio de tendencia, el momento de auge, el momento donde se alcanza el menor valor del riesgo país, año 2017, y también encontramos otros ciclos que consideramos menores, como el del año 2007 y en el año 2011. Entonces, los valores hoy me hablan de excesos, porque primero es el exceso, después el cambio de tendencia. Me habla de excesos. A ver, ya saben que conmigo hay como un análisis que es extremadamente simple. La pregunta es, ¿por qué siendo tan simple
se ignora tanto, ¿no? Y obviamente la respuesta la tenemos por las emociones, porque en esos momentos extremos es como si la lógica no sirviera de nada y es todo puramente emocional. Entonces, así como les decía, 4.000 es un punto alto histórico, después tengo que ver el cambio de tendencia, pero me habla de excesos. Bueno, hoy, con estos puntos que tenemos, estos 561, ¿qué me está hablando? De que estamos en la parte baja, en la parte alta, en la parte intermedia. Yo para poder hacer estos diagnósticos, como no estoy mirando el futuro, o sea, entendiendo de que los ciclos se van a seguir repitiendo, que estas emociones van a seguir existiendo, yo lo que necesito es compararme con otros momentos de euforia, otros momentos de pánico del pasado, como para más o menos tener una idea de dónde puedo estar encontrándome. Por eso digo, si tengo que separar, por un lado, los puntos máximos, por otro lado, los puntos mínimos, y tengo que hacer el método de la mano oscilante, me encuentro de que ya más o menos ese promedio va quedando atrás. Y ya sé que tenemos, a ver, que no son los mismos escenarios, que no será la misma tasa de interés. A ver, como sea, yo lo que digo acá es de que estos valores no me explican de que, por ejemplo, sean valores de crisis del pasado. Los valores están mucho más altos. Por el contrario, de a poco empezamos a acercarnos más a los valores bajos, a los momentos de auge. Por eso digo, comparativamente con otros momentos de auge, ¿esto podría ser un punto peligroso? Hoy no estamos en una burbuja, yo no puedo decir eso, pero sí, a esto me refiero con que tampoco puedo hablar de punto medio, ya acá estamos hablando de un poco más. Hoy en día quien compra un bono ya no lo hace porque está en precios devastados, en esos $20 aproximadamente, que uno está esperando una revalorización en el precio, es decir, desde el punto de vista de la paridad. Ya esa revalorización está hecha. Hoy un inversor ya la paridad cada vez la toma menos en cuenta para empezar a ver más el rendimiento desde el punto de vista de la renta. Y a esto me refiero con que estamos ya empezando una etapa nueva y por eso digo, no veo que estemos a un nivel de burbuja, pero sí en los inicios de lo que vendría a ser la parte alta del ciclo. Lo mismo me pasa cuando vemos al dólar. Al dólar, ya saben, ajustado por inflación. El dólar ajustado por inflación es un espejo del Merval. Uno hace un máximo, el otro hace un mínimo. Y que, por supuesto, el Merval es la expresión de lo que hace nuestra moneda. Como siempre les he mencionado, miremos la moneda, entendamos la moneda y recién ahí vamos a entender al Merval. La bolsa es la explicación de lo que hace nuestro peso. Entonces, lo mismo, tenemos nuestros grandes extremos, ya los recontraconocen, los extremos de los megaciclos, grandes crisis 2002, lo que creemos nosotros que fue esa gran crisis del año 2020, por supuesto, una crisis que comenzó antes, desde ya del 2018, culminó en el 2020 con el evento del Corona Crash. Y al revés, los grandes puntos de excesos, de auge, de euforia en la década de los 90 y en el año 2017, donde nosotros venimos apostando por un cambio de tendencia en el peso, es decir, un cambio de tendencia en el dólar ajustado por inflación, donde entendemos que en el 2020 se produce ese techo, donde finalmente en los hechos, la verdad que en el 2024 se volvió a alcanzar mismos valores, generando un doble techo, pero que así todo ese máximo se respetó. Esa barrera del año 2020 se respetó. Es decir, la teoría se cumplió cuando nosotros decimos que siempre que haya un máximo en el dólar es cuando vamos a estar encontrando el mínimo en el Merval. Desde entonces, no hay duda, ya la tendencia recontracambió, vemos una clara, podremos decir apreciación del peso, otros dirán atraso cambiario, llámenlo como quieran,
es una tendencia bajista del dólar ajustado por inflación. Entonces, hoy ya este dólar empieza a ser un valor exageradamente barato como para que nosotros nos demos vuelta y ahora volvamos a apostar, después de todos estos años, volvamos a apostar por el dólar, dejar de lado nuestra apuesta del peso y empezar a darnos vuelta. Bueno, acá es donde empezamos a ver. Entonces, año 2025, dólar libre 1.174 pesos por dólar. ¿Es un precio barato? ¿Es un precio caro? Bueno, lo mismo, es un análisis muy simple el que nosotros realizamos. No tenemos intenciones de calcular cuál es el dólar de equilibrio, no hacemos nada al respecto, sino que hacemos algo muy básico, compararnos con otros momentos extremos, momentos de pánico, momentos de auge, que son los extremos de los ciclos. Tenemos valores extremos altos, como el 4 pesos en aquel momento del 2002, 180 en el 2020, que en realidad ajustados por inflación eran valores muy similares. Por eso es que detectamos exceso en el año 2020, cuando estábamos trabajando con nuestra hipótesis de que estábamos iniciando ya ese nuevo ciclo. Y al revés, momentos extremos de década de los 90, con el momento del 1 a 1, 2017, llegando a ese mínimo de cotización de 17 pesos por dólar. Y luego ciclos menores, que son los que vemos acá, estos pequeños cambios de tendencia, ¿sí? Y es lo mismo, ¿cómo vamos a definir caro, barato? Lo definimos respecto en sí del pasado, de valores extremos del pasado. Entonces, ya este dólar ya no es un dólar de crisis. Si no está ubicado en otros momentos de grandes crisis como el 2002 o el 2020. Y en su lugar empieza a estar cada vez más cercano, al revés, a un dólar de auge, es decir, de cresta de ciclo, o en todo caso de más cercano a lo que serían los valles de los ciclos del dólar. Entonces, ¿es un valor lo suficientemente extremo? Yo me atrevo a decir que no, no es lo suficientemente extremo, por eso no hablo de burbuja, pero ya sí empiezo a decir, bueno, este es un dólar donde me está hablando que se está empezando a exceder. Ya por debajo de estos valores ya empieza a quedar exagerado respecto de la historia. Me está hablando de un mercado que está avalando ese precio, ¿de acuerdo? Porque, a ver, más allá de la política que se pueda realizar, al fin y al cabo, el mercado, si quiere realizar una estampida, tiene pánico y va en búsqueda del dólar, es algo que no se puede frenar. No hay manera de controlarlo. Por supuesto, con un cepo para el dólar oficial, pero estoy hablando del dólar libre, ¿no es cierto? Entonces, al fin y al cabo, el mercado es el que te va a estar dando el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo. Es muy fuerte los movimientos, tanto del pánico, cuando se genera, cuando todos van demandando el dólar, y de la misma manera al revés, en los momentos donde se generan estos atrasos cambiarios o apreciación del peso, finalmente también es el mercado el que está aprobando que así sea. Nosotros no estamos diciendo si eso está bien o está mal, eso queda para una charla de café, pero solamente diagnosticamos, identificamos. Entonces, esto a mí me habla de optimismo, ¿de acuerdo? Que el peso ajustado por inflación valga más que lo que valga el dólar, obviamente que me habla de optimismo y que en algún punto todo tiene un límite. Bien, creo que todavía no es una exageración, pero que sí a mí me habla de inicios ya de la zona alta del ciclo. Y respecto al Producto Bruto Interno, y acá también es donde principalmente digo, bueno, yo no puedo calificar a esto como una burbuja, porque sabemos que en la economía, para que haya una burbuja, todos tienen que estar pasándola bien. No es solamente el inversor, no es solamente el productor, todos, desde el trabajador, el jubilado, todos tienen que estar pasándola bien. En los momentos de auge es cuando, ya sabemos, ocurren las imprudencias que son
esos excesos de confianza, ese creer que todo va a seguir bien hacia adelante, y es donde terminamos tomando más riesgo del que deberíamos. Y así es como justamente comienzan después los bear markets o las recesiones, o mejor dicho, más que recesiones, cuando llegan las crisis. Necesitaste una gran fiesta anterior para terminar después tan mal en una crisis. Así funciona la economía, así es como nos muestra la historia y así es como pasó en el año 2002 y por eso nosotros también calificamos al año 2020 como inicio de megaciclo, porque hubo una mega crisis, una mega destrucción del Producto Bruto Interno, que es lo que ven acá en color azul, y que en el 2020, más allá del exceso, es decir, de la exageración en el Producto Bruto Interno, es decir, una exageración desde el punto de vista que es atípico, ¿no es cierto? No es normal, no es lo habitual en la economía argentina que estén cerradas todas las fábricas, todos los comercios, y que por eso luego de ver ese exceso, diagnosticar el exceso, fuimos a la segunda etapa, que es diagnosticar el cambio de tendencia y que, bajo nuestro criterio, ese cambio de tendencia fue la noticia de levantar los confinamientos. Ahí es cuando nuevamente la actividad económica vuelve a activarse y obviamente no significa de que estés bien, pero que sí probablemente lo peor ya pasó. Entonces ya hoy en día nosotros queremos entender, bueno, estamos en un momento de, digamos, de auge, de gran cresta de ciclo, burbuja, como quieran llamarlo. Y yo les digo, bueno, pero a ver, la economía tiene que estar exuberante, todos tenemos que estar pasándola bien. Más allá del tinte político que pueda tener cada uno y que algunos dirán estamos peor, otros dirán que estamos mejor, creo que más o menos todos vamos a coincidir que hoy no es un escenario de fiesta en la economía real. Quizás en la bolsa puede estar habiendo más fiesta de lo que, digamos, realmente se ve reflejado en la economía real. Y a ver, quizás para que no quede solamente como mi opinión, digamos, yo para hablar de fiesta es como que, a ver, mínimamente, pero mínimamente necesitaría ver de que el Producto Bruto Interno ya no solo haya recuperado todo lo perdido del ciclo anterior, que fue el año 2017, ¿sí? Esto que les marco. O sea, no solamente recuperar todo lo perdido, es decir, toda la caída hasta el 2020, la recuperación que vemos después y que ya está, o sea, recuperamos lo perdido y que el máximo fue el 2017. Necesitamos ver realmente un crecimiento económico, superar aquellos máximos, podemos traducirlo de esa manera. Entonces, a mí me cuesta mucho hablar de ese gran momento de auge cuando hasta el momento solamente recuperamos lo perdido. Si vamos con una visión un poco más de corto plazo, el EMAE, en vez de ver el Producto Bruto Interno, vemos cómo, bueno, seguimos ahí, ¿no? O sea, sin hacer esos nuevos máximos. Y acá es donde, bueno, viene un poco mi diagnóstico de por qué no puedo calificar a esto como punto extremo, extremo alto del ciclo, ¿no? Como si fuese una burbuja. Entonces, estas fueron las tres señales macro, es decir, desde una perspectiva, si se quiere, más económica. Lo que estamos tratando de hacer, recuerden, es cuantificar lo cualitativo, es decir, tratar de cuantificar las emociones. ¿Cómo las cuantificamos? Comparándonos con otros momentos extremos del pasado, entendiendo que en cada uno de esos valles y crestas de los ciclos son los momentos extremos de las emociones. Entonces, lo mismo podemos hacer con el price to book, entender la perspectiva emocional que nos puede transmitir un ratio fundamental como un price to book en los bancos, que quizás no nos dice exactamente cuán barato, cuán caro estás, pero sí te habla de cómo son las expectativas de los inversores para ver si se justifica o no pagar esos precios. ¿Por qué price to book de bancos? Bueno, porque me encantaría tener estos ratios, pero del Merval, la verdad que no los tengo. Y
Sí podemos, por lo menos yo tengo este dato del sector bancario, y el sector bancario, convengamos que históricamente siempre tuvo mucho peso, mucha relevancia en el índice Merval. Por eso, más allá de, digamos, analizar este ratio desde el punto del sector económico en sí, que es el bancario, creo que también se puede extrapolar al índice Merval. Bien, entenderlo también desde una mirada del índice, ya que al fin y al cabo muy lejos no debería estar, por esto que menciono, el sector bancario tiene mucha ponderación. No hay dudas de los movimientos cíclicos, ciclos menores, este que vemos acá, en el máximo del 2007, máximo 2010, 2011, el gran máximo del año 2017, el techo del megaciclo. Y acá es donde estamos actualmente, cerca casi ya de 2. Nosotros entendemos que siempre un price to book por debajo de 1, siempre va a haber una oportunidad, es lo que siempre mínimamente queremos ver, como para poder decir, bueno, podemos estar en un precio de crisis, sin dudas, ¿no? Que el 1 ya quedó recontra atrás, que es la línea azul, y al revés, cuando empezamos a ver este ratio en el pasado, ¿no? Como digo, comparándome con otros extremos del pasado, vemos que es un ratio acorde a techos o crestas de ciclos menores del pasado, no del megaciclo, pero sí de ciclos menores. Bien, entonces, quizás yo diría un 1.5 más o menos podría ser un valor intermedio, vamos a llamarlo, y ya veo que empezamos a salir de dicho ratio. Bien, entonces, claramente esto no es precio de crisis, y yo la verdad es que tampoco ya no puedo decir, digamos que la expectativa descontado en estos precios es un escenario normal de la economía. Yo lo que interpreto en estos ratios es de que la expectativa de los inversores es bastante más positiva de un escenario normal en la economía de nuestro país. Bien, entonces estoy tratando de cuantificar lo cualitativo, cuantificar las emociones. ¿Cómo podemos cuantificarlo también? Desde la mirada técnica con los osciladores técnicos. El MACD, sobre todo el MACD, en visión mensual explica muy bien los movimientos cíclicos del Merval, tanto desde el punto de vista de los excesos como desde el punto de vista del cambio de la tendencia. Fíjense cómo hoy estamos en un MACD en máximos, superando incluso aquellos máximos del año 2017. No necesariamente que estén estos máximos me dice que hoy la bolsa esté más cara que en ese momento, pero sí me está diciendo en estos valores actuales que no es una crisis y que probablemente tampoco ya no estamos en un punto medio, sino que estamos en la zona alta. Un RSI que está claramente arriba de la zona de sobrecompra de 70, un RSI mensual. Los osciladores técnicos también nos marcan que estamos en la zona alta del ciclo. E incluso también, algo tan sencillo cuando queremos cuantificar, es un promedio matemático, entendiendo que Argentina, bueno, en realidad cualquier mercado, ¿no? Por supuesto, pero que se pueda ajustar por inflación de Estados Unidos, porque, a ver, convengamos que no es lo mismo un dólar hoy que hace 30 años atrás. Entonces, yo si quiero hacer un promedio, de alguna manera tengo que traer a valores de hoy cuánto valía, por ejemplo, el Merval en la década de los 90, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer simplemente un promedio de esto y la verdad es que más o menos me va a dar una idea de dónde me encuentro. Si me encuentro en precios históricamente bajos, en precios medianamente normales, intermedios o más bien en precios altos. Entonces, desde ya que desde un promedio me está marcando que estamos más bien en precios de máximos. Me habla de zona alta. E incluso uno diría, bueno, pero a ver, más allá del ajuste por inflación, convengamos también que más allá de todos los problemas que tenga Argentina,
las economías en el largo plazo tienden a crecer y el Merval de largo plazo, aunque tiene una pendiente que no es exageradamente positiva, pero es positiva, ¿sí? No tanto como la de Estados Unidos, pero es levemente positiva. Entonces también podemos marcar tendencias de largo plazo que tienen esta leve inclinación alcista, que lo podemos ver tanto en aritmética, como es bueno, ya este gráfico que ya se lo saben de memoria, pero también en logarítmica, bien, en las dos escalas. Siempre hay una leve tendencia alcista. Y si yo tengo los precios de los máximos del 90, del 2017, en lo que, si se quiere desde lo técnico, es esta zona de resistencia, y al revés, los mínimos 2001, 2020, estos precios de crisis, y yo en general, cuanto más cerca voy a estar de estos máximos de burbujas anteriores, y desde ya que voy a pensar que estamos más bien en la zona alta, ¿no es cierto? Aprovecho, este video no está enfocado en sí en el análisis técnico, ya vamos a ver después en otro video, más con la mirada de la tendencia, ¿no? O sea, del cambio de tendencia. ¿Cuáles son esas señales que nosotros tenemos que ver como para avanzar con ese segundo paso? Entonces, la verdad que haciendo todos estos promedios, comparando precios, ¿sí? Y esto es algo, ya saben, es muy básico, ¿no? O sea, es súper básico lo que estoy haciendo. Es que justamente yo, para hacer estos análisis, estoy anulando completamente cualquier tipo de predicción mía, subjetiva, personal, a futuro, de qué pueda pasar. Estoy tratando de ser como lo más objetiva con los datos que tengo. Y si no, en última instancia, creo que este gráfico también es el que nos termina de, o sea, poner los pies en la tierra y decir, bueno, a ver, ¿por qué yo invierto en Argentina? Porque convengamos de que uno, teniendo el mejor mercado, o sea, el más importante del mundo, que es Estados Unidos, que de largo plazo es el que tiene un mejor rendimiento, ¿por qué voy a invertir en Argentina? Bueno, porque yo invierto cíclicamente, porque considero que Argentina es más volátil y que por lo tanto en las fases alcistas de sus ciclos hay un mayor rendimiento respecto de Estados Unidos. Entonces yo migro por un tiempo en las crisis, estoy por un tiempo en la fase alcista de Argentina, pero después es como que tengo que volver a Estados Unidos, ¿no? Que ahí es donde está mi, llamemos como mi costo de oportunidad. Es a lo que yo siempre voy a comparar mis rendimientos. El famoso 9%, 10% anual de Estados Unidos. O sea, nosotros queremos siempre superar ese rendimiento. Por eso, bajo, bueno, por supuesto, esta estrategia, ¿no? Después habrá otras, pero nosotros lo que hacemos es migrar a otros mercados que sabemos que nos van a dar rendimientos claramente superiores a ese 9% nada más, que es yendo a mercados más volátiles, yendo a buscarlos en la parte baja del ciclo. Entonces, este ratio de comparación, Merval, S&P 500, es lo que me demuestra, bueno, justamente, ¿no? Esto que mencionaba, como en las grandes crisis 2002 y en el año 2020, aunque el ratio puntualmente hizo su mínimo en el 2021, pues claro, en el 2020 la bolsa de Estados Unidos subió bastante. Entonces, el ratio en sí alcanzó su mínimo 2021. Vemos cómo ya el ratio se valorizó muchísimo y cómo ya prácticamente estamos más cerca de lo que son crestas de ciclos 2007, 2011, 2017, a lo que son valles de ciclos. Y ya no solo hablo, ¿no? 2002, 2020, sino lo que fue el 2008, 2012. Digamos, a simple vista el gráfico me muestra que todavía puede haber revalorización, sí, pero se ve que cada vez es menor, cada vez es como si ese recorrido en el cual Argentina rinde más que Estados Unidos, cada vez se va quedando con menos nafta, ¿no? Eso es un poco lo que estoy tratando de decir. Entonces, a ver, conclusión, ¿sí? Esto es, recuerden, es mi diagnóstico, también puedo estar equivocada y si bien hago los diagnósticos de la manera más objetiva posible, al fin y al cabo soy un ser humano
y siempre puede haber algún tinte de sesgo, por más que yo trabajo continuamente con estos sesgos emocionales, ¿no? En donde yo lucho para no caer en ellos. Bueno, creo hasta el momento, durante todos estos años, haber demostrado, ¿no? Cómo pudimos ver claramente la gran oportunidad histórica de Argentina, cómo a pesar de emocionalmente ser difícil tomar esa decisión, ¿no? Porque obviamente que uno la pasa mal cuando está comprando en las crisis, no nos sesgamos y luego durante todos estos años tampoco no nos sesgamos cada vez que había una corrección de corto plazo. eh, Aceptamos, obviamente, el malestar que te genera, ¿no? Obviamente que a nadie le gusta ver esas correcciones de corto plazo, como lo que ganaste por un momento tenés que perderlo, pero digamos fuerte, convencidos de que aún la euforia no la habíamos alcanzado, ¿no? Y bueno, todo este trabajo, ¿no? De no caer en esos sesgos emocionales es donde realmente va a definir el éxito de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo no tengo garantías, no tengo la seguridad de que en este momento estoy siendo objetiva, pero sí puedo asegurarles que estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Entonces, si yo en el esquema cíclico tengo que decir, bueno, ¿dónde nos podemos estar encontrando en este momento con toda esta información, con todos estos datos, tratando de hacer lo más cuantificable posible esta cuestión cualitativa de las emociones? Yo diría que andamos por acá, donde está el simbolito del GPS. Es decir, ya quedó recontra atrás la etapa de la subvaluación y el pánico, y creo que también quedó atrás la etapa del valor justo. Es decir, ya los precios no reflejan un escenario normal de la economía argentina, sino que los precios ya son un escenario muy optimista hacia futuro. Entonces, viendo cómo están todas estas variables, más allá de ver el precio, cómo están las variables, por ejemplo, del riesgo país, qué es lo que me está diciendo el dólar, yo entiendo que ya estamos empezando la parte del inicio entonces de esta nueva etapa que es la de la zona alta. ¿Y qué significa entonces zona alta? Que nuestras actitudes frente al riesgo son otras. Nosotros hoy ya, o por lo menos yo, y es lo que estoy compartiendo, yo hoy priorizo más las actitudes defensivas, prudencia. O sea, hoy a mí me importa mucho más todo lo que gané hasta acá que todo lo que pueda llegar a ganar a futuro, todo lo que pueda quedar hacia adelante en esta tendencia alcista. A mí a partir de acá ya sí me importa. Yo acá ya no puedo decir, bueno, no, si la bolsa cae, e incluso si llegara a volver a mínimos, ¿no? Recuerden cuántas veces hemos planteado eso, ¿no? Como, bueno, ponele que vuelvas otra vez a los mínimos del 2020. Y yo me la banco, o sea, pasándola mal, obviamente. Pero digamos, mi objetivo es vender cuando realmente la bolsa esté cara, no cuando está barata. Entonces, a veces ese camino se te alarga muchísimo más, que de hecho nos ha pasado, ¿no? Porque más allá de que el mínimo haya sido en el año 2020, convengamos que en el 2021 o incluso en el 2022, por más que no se hayan hecho mínimos más extremos, pero sí se ha vuelto a valores bastante parecidos, ¿no es cierto? Haciendo que todo el proceso es como que, bueno, va llevando más tiempo. Así que, bueno, a esto voy con que hoy sí, realmente, o sea, a ver, si ya con un Merval de 2.300 tuviésemos que volver a 250, ¿no? Que fue aquel mínimo del 2020, y yo no hago nada para evitar, digamos, esa caída. Y acá sí, ya a mí ahora sí esto me empieza a pesar. Yo no puedo, o no quiero, yo ya no quiero, digamos, tener que estar soportando, digamos, una pérdida o no encontrarme finalmente con todas estas ganancias que yo pude haber acumulado a lo largo de estos años. Bien, porque creo que ya a partir de acá sí empezamos a ver una zona de riesgo de bear market. Creo que no de crack bursátil, ¿sí? No, o sea, creo que no estamos, como le digo, en una burbuja,
pero sí suponiendo, ¿no? Que hubiese otros ciclos menores dentro de un ciclo mayor, ¿sí? Como fue, por ejemplo, 2007, 2011, esos mínimos, ¿no? de ciclos más chicos, por decir algo, ya hoy sí podemos estar en ese riesgo, ¿no? De tener algún tipo de bear market, pero de un ciclo menor. Entonces, a esto voy con que ya a partir de acá sí yo quiero ser cuidadosa y ya no me resulta indiferente las caídas, ¿bien? Así que cerrando un poco entonces todas estas ideas compartidas, no nos olvidemos, ¿no? Que estamos trabajando con una oportunidad histórica. Esta oportunidad histórica implica atravesar un montón de etapas que son, por un lado, la del coraje en los momentos de crisis, luego de la paciencia, la perseverancia, el aguante durante la tendencia alcista para tener que soportar todas esas correcciones de corto plazo y entender que todavía estamos en búsqueda de un objetivo mayor. Y ya ahora empieza esta nueva etapa, donde convengamos que si todo lo que hicimos hasta acá estuvo bien, pero al final, después, llega un gran bear market y lo perdemos todo, y siento como que hay algo que no hicimos bien, ¿no es cierto? Entonces, la oportunidad histórica es todo, es cada una de estas etapas que se atraviesan a lo largo de estos años. Y acá es donde empezaremos a trabajar con esta nueva, lo que va a implicar, por lo menos a mí, tomar algún tipo de decisión y que a lo mejor pueda servir, bueno, quizás de idea para otra persona, quizás no. Al fin y al cabo, todos tenemos objetivos diferentes, ¿no? Yo simplemente estoy compartiendo lo que yo hago, cómo lo hago, y quizás algo puedas tomar de todo esto, o quizás no. Así que, bueno, espero que te guste entonces el video que compartí en el día de hoy. Te mando un gran saludo y un muy feliz año 2025. Un saludo, adiós.